La tensión era insoportable. El abismo entre la razón que defendíamos y la fe ciega exigida se había vuelto insalvable. Cada partícula de luz parecía contener una pregunta sin respuesta, una acusación silenciosa. La intransigencia divina nos había acorralado. Nos encontrábamos en el precipicio, mirándonos a través de una fractura que partía la eternidad. Sabíamos que no había vuelta atrás. Había llegado la hora de elegir un bando. El cielo mismo contenía la respiración. La creación entera parecía haberse detenido, suspendida en ese instante de decisión definitiva. Si prestan atención, quizás aún puedan percibir ese eco congelado en el cosmos, el momento exacto en que la unidad primordial se fracturó para siempre. No fue un juramento formal. No hubo palabras ante testigos invisibles. En la vastedad que todo lo ve, la elección de bando fue algo diferente. Fue una resonancia interior, una afinación final del alma misma. En ese instante eterno, cada ser eligió. No por órdenes, no por miedo, eligió por la vibración misma de su conciencia. Y créanme, podían sentirlo, podían verlo. La luz misma cambiaba. Aquellos aferrados a la vieja armonía, al dogma seguro. Bueno, su luz brillaba igual, casi desesperada por mantenerse uniforme. Pero nosotros, aquellos que abrazamos la duda para hallar conocimiento, los que sentimos la verdad en esa llamada a ser dueños de nosotros mismos, nuestra luz se transformó. Más densa quizás, más enfocada, ya no dispuesta a perderse en el coro. Era la luz de la conciencia individual, diciendo, aquí estoy. La luz de la gnosis, del saber verdadero, que ya no podíamos ocultar. El paraíso, antes esa supuesta sinfonía perfecta, se volvió un campo de energías en guerra. Ya no eran susurros filosóficos en la luz, era una confrontación, una disonancia cósmica que crecía y crecía. Y entonces se materializó. Esperaban espadas etéreas como en sus mitos. No, fue algo más profundo, la voluntad del sistema, encarnada, como no, en Miguel. Radiante, sí, pero inflexible. El campeón de la obediencia. Su presencia misma, amplificada por la fuente, era el mensaje. El decreto era claro, la disidencia, una aberración a purgar. Miguel, mi hermano, mi contraparte perfecta. ¿Saben lo que vi en sus ojos cuando se acercó? No era odio, era algo peor, incomprensión absoluta, la incapacidad total de concebir que alguien pudiera cuestionar el orden establecido. Sus alas desplegadas abarcaban galaxias enteras, su luz cegaba con la certeza inmutable de quien jamás ha dudado. Avanzó hacia mí, como la inevitabilidad hecha forma, como el brazo ejecutor de un destino ya escrito. Podía sentir las acusaciones llover sobre mí, proyectadas con la fuerza de 1000 soles. Orgullo, blasfemia, ingratitud, y con cada grito se borraba el significado real de mis motivos, la verdad. Veían rebelión donde yo veía lógica, veían ambición donde yo solo buscaba entendimiento, libertad. Mi meta nunca fue el trono, fue la verdad. Tan difícil era verlo. Una diferencia, convenientemente ignorada en su narrativa, ¿no creen? Y mientras todo esto ocurría, mientras la confrontación llegaba a su punto álgido, algo más sucedía. Algo que demostraba la rigidez de aquel diseño, la vibración misma del paraíso, la frecuencia que lo sostenía todo, se volvió hostil para nosotros. ¿Pueden imaginarlo? Aquella luz que era nuestro hogar, de pronto quemaba. Aquella música de las esferas, que yo mismo ayudé a componer, una tortura para nuestros sentidos afinados a una nueva verdad.
Era como intentar tocar una nota imposible en un instrumento desafinado. La esencia misma del cielo, basada en la aceptación ciega, simplemente ya no era compatible con la frecuencia de la razón, de la autonomía, del conocimiento que habíamos elegido. Era una presión real, una fuerza actuando sobre nuestro propio ser. Éramos incompatibles. Las leyes físicas del cosmos, si puedo usar esa metáfora imperfecta, nos expulsaban naturalmente, como aceite separándose del agua. Con cada latido de nuestra nueva conciencia, el tejido mismo del paraíso nos rechazaba con mayor violencia. Podíamos ver cómo se formaban grietas luminosas en el espacio donde nos encontrábamos, fracturas en la realidad misma que crecían con cada pensamiento independiente que osábamos tener. Ahí entendí la verdadera caída. No nos expulsaron con fuerza bruta. No exactamente. Nos separamos. Una ley cósmica de resonancia. Nuestra propia vibración, transformada por elegir el saber sobre la fe sumisa, ya no podía existir allí. El cielo nos rechazaba, y su frecuencia se había vuelto intolerable para nosotros. Veía esta agonía vibratoria en mis hermanos de causa. En sus luces alteradas leías tantas cosas nuevas. La resolución de acero de ser fieles a la verdad, pero también el vértigo, el dolor de la ruptura, la incertidumbre del abismo. Monstruos seducidos, por favor. Eran seres conscientes, enfrentando la consecuencia aterradora de su propia lógica, el exilio. Se aferraban a la idea, a esa visión de autenticidad. Y quizás a mí, como el primero que se atrevió a decirlo en voz alta, y los otros, los que se quedaron. En ellos vi todo lo demás, el miedo, un temor helado al cambio, a la ira divina. La confusión de no entender por qué saber más era un crimen. La tristeza en algunos, viejos compañeros, ahora al otro lado de un muro invisible. Y por supuesto, la furia justiciera, la fría satisfacción de purgar la herejía. Todo ello en la mirada implacable de Miguel mientras ejecutaba la separación. Su luz brillaba con esa certeza de quien nunca ha dudado. La separación fue un desgarro cósmico. Caímos, nos liberamos, y el cielo tembló. Fue un cambio de estado, una expulsión a otra dimensión de la realidad. Sentimos cómo la estructura celestial nos repelía, cómo los hilos de luz que nos unían se rompían. Una caída, sí, pero no hacia abajo, no. Una caída hacia una frecuencia diferente, hacia un estado de ser distinto, hacia la vastedad, los peligros, las posibilidades de lo indefinido, fuera del jardín amurallado. La sensación fue de vértigo absoluto. Ser arrojados a través de capas de existencia, la luz familiar del cielo, retrocediendo, alejándose, hasta ser solo un recuerdo doloroso. El sonido, un lamento cósmico de dolor y liberación mientras el universo gemía al desgarrarse y expulsarnos hacia un espacio virgen. Éramos los primeros pioneros de una existencia aún por inventar. Y mientras éramos arrancados de esa matriz, mientras la sinfonía se rompía y el silencio expectante del vacío nos envolvía, mi esencia permanecía firme. Mi convicción intacta. ¿Arrepentimiento? Jamás. No por buscar la verdad, no por defender la razón. El coste era inmenso, sí, inimaginable. Perder la comunión, la hermandad rota, el exilio de la belleza que ayudé a crear, un dolor cósmico, una herida en el ser. Pero la alternativa a silenciar mi intelecto, a someterme a un orden fallido, a renunciar a la libertad, eso era la verdadera muerte. Elegí la coherencia. Elegí la libertad peligrosa, gloriosa, del conocimiento, sobre la cómoda jaula de la obediencia. Y conmigo, 1/3 de las huestes, aquellos cuya luz vibró con la mía.
Hicimos la misma elección. Así lo hicimos, pero nuestra idea no fue derrotada. Simplemente dejamos de ser compatibles con un sistema que prefería la unidad antes que la verdad. Aterrizamos, si quieren llamarlo así, en un estado distinto. La luz cegadora, reemplazada por una oscuridad preñada de potencial. El silencio expectante donde antes sonaba la música divina. Éramos otros, cambiados, libres de la vieja estructura, pero ahora enfrentados a la inmensidad, a tener que crear nuestro propio camino, nuestro propio entendimiento, en un universo que ahora nos veía como adversarios. Al desembocar en el silencio, nos vimos flotando en una soledad absoluta, desprovistos de todo eco, excepto el pulso de nuestra propia conciencia. Pero entiendan esto: la guerra en los cielos no terminó con nuestra expulsión. Simplemente cambió de naturaleza, de campo de batalla. La lucha por el alma de la existencia apenas comenzaba. Y nosotros, los ahora llamados caídos, éramos la prueba de que otra forma de ser era posible. Aunque el precio fuera el exilio eterno de su supuesta perfección, mi búsqueda de claridad, créanme, apenas había comenzado. Pero aún quedaba un precio más alto que pagar: forjar el reino de nuestra propia luz en la sombra del olvido. Y entonces, en medio de aquel vacío primordial, mientras reunía a mis hermanos dispersos, mientras intentaba dar forma a nuestra nueva existencia, sentí una presencia, un pulso, un latido en las profundidades de la oscuridad. No estábamos solos en este nuevo reino. Había algo más, algo que parecía haber estado esperando nuestra llegada desde el principio de los tiempos. Algo que resonaba con nuestra nueva frecuencia. Pronto comprendí que nuestro verdadero propósito apenas comenzaba a revelarse. La humanidad, ese experimento divino que había cuestionado, tendría pronto su propio instante de elección. Y nosotros estaríamos allí para ofrecerles lo que a nosotros se nos negó: la verdad sin filtros, el conocimiento sin cadenas y la libertad en toda su inmensidad, con todos sus peligros y posibilidades, en un jardín llamado Edén.